Esperamos que las cosas no se hayan vuelto muy confusas en la clase anterior, porque ahora abordaremos el mismo problema del control activo, pero desde otro punto de vista. A ver, en la clase anterior establecimos 3 preguntas, de las cuales respondimos 2 sin ningún problema, pero la tercera no tuvo una respuesta concluyente, así que mejor comencemos por ahí, solo que ahora usaremos otro sistema dinámico, un motor de corriente directa. De este ya conocemos su modelo matemático y nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Lo único que queremos es que el motor deje de moverse, es decir, que su ecuación diferencial sea igual a 0. Esto gracias a un controlador. Para conocer al controlador, debemos estudiar algebraicamente a las ecuaciones diferenciales que conforman a nuestro sistema, pero primero vamos a expresarlas en espacio de estados. De hecho, esto fue una tarea de la sección sobre modelado de sistemas, así que por favor hazla para que puedas mejorar tus habilidades de análisis. Además, que tus tareas son parte de tu evaluación para obtener tu certificado digital, no el que da la plataforma, sino el que nosotros otorgamos como empresa. Retomando el tema principal, con el modelo en espacio de estados podemos hacer nuestro análisis algebraico para conocer el valor de este vector. Este proceso ya lo hemos hecho antes, así que no nos detendremos a explicarlo paso a paso. Solo recuerda que debes operar a la forma pseudo inversa de la matriz de entradas con su forma convencional en alguna parte del proceso. En este modelo, la matriz de entradas es muy diferente a la mostrada en lecciones anteriores, pero no te asustes, solo debemos operarla algebraicamente. Podemos usar MATLAB o hacerlo manualmente. Al final notarás que el producto será igual a esta matriz, que es completamente diferente a la matriz de entradas. Sin embargo, al tener este elemento igual a 1, el producto entre la matriz y el vector de entradas será igual al propio vector de entradas, lo que permite que la función de control sea un vector definido con esta ecuación. Joven, ¿no se da cuenta de la contradicción? Esta es la misma ecuación que surgió en el sistema masa-resorte. Jaja, eso significa que sí son leyes de control, porque aplican en todo. Oh, ya llegó este pendejo a chingar. Creo que en este taller no lo hemos presentado. Conozcan al malévolo Dr. Toronja. Este güey es uno de esos vatos que se sienten superiores por un grado académico o una posición de poder en una empresa, pero la verdad es que valen pa' pura verga. Retomemos lo que es importante, y es que esta función de control la podemos probar en MATLAB y Simulink de la misma forma que hicimos con los modelos anteriores. En este caso sugerimos que los parámetros físicos de tu motor sean coincidentes con algunos de un motor ya existente en el mercado. El resto del código y del modelo en Simulink es exactamente igual que los mostrados en lecciones previas. Quizá una pequeña variación es que ahora tenemos 3 estados o variables en vez de 2, pero las ecuaciones dentro de los bloques son las mismas. El controlador se escribe en una línea de código de la misma forma que los controladores anteriores, y el bloque integrador ahora tiene un vector con 3 filas que contienen las condiciones iniciales de corriente, posición y velocidad del motor. Y también enviamos una variable adicional al workspace de MATLAB desde Simulink. Bueno, entonces ejecutemos nuestro archivo de MATLAB para que se realice la simulación y podamos ver el comportamiento del sistema. Esto genera los gráficos que ves en pantalla. Escogimos un tiempo de simulación muy pequeño porque un motor eléctrico actúa casi de forma instantánea. Ahora, de acuerdo con el modelo dinámico, la función de control es un vector con 3 casillas. La primera es un voltaje que se suministra a través del circuito eléctrico. El resto son casillas iguales a 0 porque la parte mecánica del sistema no tiene una entrada. Sin embargo, aunque algebraicamente nuestro controlador elimina términos en la ecuación diferencial, la simulación indica que el motor gira con una velocidad constante y que la corriente tiene variaciones muy pequeñas en su amplitud. Algo similar ocurrió con el péndulo de la clase anterior, porque el control activo por sí mismo solo logró que este girara con una velocidad constante. Pero ¿qué es lo que en realidad está pasando? La respuesta está escondida en la simplificación algebraica del sistema con el controlador, que fue la tarea que aparece antes de esta clase, y esperamos que la hayas hecho. Mira, esto es muy sencillo. Tenemos al sistema dinámico y a la función de control, que teóricamente nos permite cumplir con este objetivo. Recuerda, solo queremos que el sistema se quede quieto, no nos interesa dónde. Entonces, con la función de control y la ecuación del sistema, podemos hacer una operación puramente algebraica, donde sustituimos valores y agrupamos términos semejantes. El problema aparece aquí porque por alguna razón varios textos, profesores y videos en internet afirman con unos huevos
grandotes que la matriz de entradas multiplicada por su forma inversa es igual a una matriz identidad. Pero con los análisis algebraicos de las lecciones anteriores ya sabemos que esto no es así. Pero si por alguna razón sí lo fuera, la resta sí sería igual a 0 y entonces se cumpliría con el objetivo planteado y tanto el péndulo como el motor se quedarían quietos con este controlador. Sin embargo, en el mundo real las cosas no son así de simples, porque este producto para este sistema específicamente es igual a una matriz donde solamente esta casilla será igual a 1, que si operamos todos los términos, lo único que habremos eliminado sería a este valor. El resto se mantendrían tal como están. Eso significa que al simplificar el controlador, solamente se está eliminando o compensando a los fenómenos físicos asociados con el circuito eléctrico del motor. Sin embargo, aquellos que son parte del sistema mecánico siguen ahí. ¿Por qué? Por la matriz y vector de entradas. Ambos solamente están asociados con el circuito eléctrico. Por lo tanto, ambos solo compensan o eliminan el comportamiento eléctrico nada más. Ahora piensa, ¿qué podemos hacer para resolver este problema? Jaja, ahí se ve que no sabe nada, joven. No estudió la controlabilidad del sistema. Este sistema no es controlable porque no hizo su análisis. Que la con este güey. La controlabilidad es un tema al que solo le hemos encontrado aplicación teórica. En pocas palabras, nos dice que podemos saber si un sistema es controlable estudiando sus parámetros físicos y su relación con las entradas en él, pero funciona en sistemas lineales, como el motor o el sistema masa-resorte. Entonces, ¿qué pasa con el péndulo? Este es un sistema no lineal, y no, linealizarlo no es la solución. Hay algunas investigaciones sobre controlabilidad de sistemas no lineales, pero esos ya son temas que involucran matemáticas más avanzadas. Y como nosotros apenas tenemos el jardín de niños trunco, debemos usar las herramientas más básicas que conocemos hasta ahora. ¿Cuáles son? Una de ellas es la teoría de estabilidad de Lyapunov. Esto lo hicimos la lección anterior, porque a partir de una función candidata y obedeciendo los criterios de estabilidad, propusimos un controlador que garantiza que el sistema no se mueve. Pero además, al garantizar que la derivada de la función candidata es definida negativa, automáticamente garantizamos la estabilidad asintótica sin saberlo. ¿Te habías dado cuenta de eso? Recuerda que en los grados de estabilidad establecimos que si un sistema tiene una medida de energía pero la pierde o disipa constantemente, se considera que es asintóticamente estable. Entonces, sin saberlo, el controlador propuesto para el péndulo en la clase anterior permite que éste se quede quieto y que además sea asintóticamente estable. Ahora que ya sabemos esto, la pregunta pendiente se resuelve, porque para garantizar la estabilidad a partir de la función de control, solo necesitamos del objetivo de comportamiento del sistema y del grado de estabilidad que queremos alcanzar. Y la ventaja es que no debemos linealizar nada, porque el propio controlador elimina los fenómenos no lineales. Entonces, usemos esta misma estrategia con el motor de corriente directa. Recuerda que debemos igualar a la derivada de la función candidata que tenemos con la que queremos tener, de tal forma que el resto del proceso consiste en resolver la igualdad algebraicamente para conocer la ecuación del controlador, la cual, debido a este término, automáticamente garantiza la estabilidad asintótica, porque al expandir y simplificar esta ecuación usando al modelo del sistema y a la función de control, obtendremos el resultado deseado. Y así de fácil es, porque solo igualas la disipación de energía que quieres con la que tienes, garantizando que el controlador va a incluir a lo que quieres y a lo que tienes. Lógicamente esto cambiará un poco cuando el objetivo sea tener un comportamiento específico, pero el razonamiento es muy útil si solamente queremos que el sistema no se mueva y que sea estable. Ahora vamos a probarlo en MATLAB, donde solamente incluiremos los valores para la matriz K, que debe ser definida positiva. Lo más simple es que sea una matriz identidad, y si quieres puedes multiplicarla por algún valor positivo para que la diagonal tenga números más grandes y que la pérdida de energía sea mayor. O también puedes calcular una forma generalizada de los eigenvalores de la matriz y calcular los valores de cada casilla, pero eso ya es algo más complicado. Esta matriz llámala desde Simulink e inclúyela en el bloque donde se encuentra la ecuación del controlador. Ahora ejecutemos el archivo de MATLAB, que al final nos mostrará diferentes gráficas. Observa que tanto la corriente como la velocidad en el motor alcanzan un valor igual a 0. Esto cumple con el objetivo de que el sistema no se debe mover, porque cuando la velocidad del motor es 0, su posición se mantiene en un mismo lugar. Y como ya se está moviendo, la corriente en la armadura es igual a 0, porque al alcanzar ese punto de equilibrio forzado, el motor se puede quedar
quedar ahí sin que se le suministre voltaje. Por esa razón, el valor de la función de control decrece conforme se alcanza el punto de equilibrio forzado, porque una vez que llegue a él, no necesitará más voltaje para mantenerse ahí, a menos que algo lo perturbe y deba volver a quedarse quieto. Incluso si analizamos a la función candidata de Lyapunov y a su derivada, notaremos que ambas indican que el sistema tiene una medida de energía, pero que éste la pierde constantemente. Aquí te recomendamos ampliar la imagen para que observes que la derivada tiene un valor negativo muy pequeño. Esto ratifica lo que acabamos de decir. El sistema tiene una medida de energía, pero la pierde constantemente, incluso cuando ya cumplió con el objetivo de control, lo que significa que el sistema es asintóticamente estable, porque cumple con los requisitos de dicho grado de estabilidad. Por otro lado, tal como lo mencionamos en la lección anterior, el punto de equilibrio forzado depende del solucionador numérico y de los parámetros físicos del sistema, así que te invitamos a cambiar sus valores. Te darás cuenta que cualquier punto puede ser un punto de equilibrio forzado, todo depende de lo que acabamos de mencionar. Entonces, numéricamente esto está funcionando porque cumple con los objetivos planteados. Pero ¿qué ocurre algebraicamente? Pues hagamos la simplificación término a término, que al final obtendremos valores muy similares a los mostrados al inicio de esta clase, pero aquí también debemos operar a la matriz de entradas, donde este producto será igual a este otro. Reiteramos que esto es válido solamente para la matriz de entradas de este sistema, porque si tuviéramos otro tipo de matriz, deberíamos hacer el producto término a término y así conoceríamos su forma simplificada. Sabiendo esto, la reducción de términos nos lleva a que estos dos siguen eliminando al mismo fenómeno físico del circuito, pero este se encargará de complementarlo en una forma negativa. ¿Y eso qué significa? Pues si expandes el resultado, notarás que el modelo del circuito eléctrico se simplifica a lo que ves en pantalla, y este tipo de ecuaciones diferenciales tienen una solución que es una función exponencial decreciente, lo que significa que el voltaje suministrado por la función de control obliga a la corriente a decrecer exponencialmente, lo que afecta al comportamiento mecánico del motor, ya que si la corriente decrece exponencialmente, la posición y velocidad también lo harán. Y este análisis algebraico es congruente con los resultados numéricos de nuestra simulación, porque pareciera que las tres variables tienen un comportamiento exponencial. Esto significa que la función de control no solamente permitió la estabilidad asintótica, sino también la exponencial. La respuesta a esa pregunta depende del sistema dinámico, de sus parámetros físicos y del cumplimiento del criterio de estabilidad exponencial, pero eso será una tarea para esta clase. Lo que nos importa ahora es resumir y concluir esta sección respondiendo a una simple pregunta: ¿para qué sirve el control activo? El control activo permite compensar o eliminar los fenómenos físicos en un sistema para que éste deje de evolucionar. En simples palabras, sirve para que un sistema deje de moverse, donde se detiene, donde pueda, porque esto depende de los parámetros físicos del sistema. Matemáticamente se interpreta como que su ecuación diferencial es igual a 0. Así realizamos un proceso algebraico con todos estos términos para conocer cuál es la función de control que permite cumplir dicho objetivo. Pero cada sistema es diferente y de acuerdo a su configuración, sus variables y sus parámetros físicos, el control activo puede o no cumplir con el objetivo planteado. Por esa razón se propone usar a la teoría de estabilidad de Lyapunov como un objetivo adicional, donde lo principal es establecer que el sistema tenga una medida de energía, pero a través de una función de control garantizamos que la medida de energía se disipa constantemente, lo que automáticamente ocasiona que el sistema se detenga porque pierde energía. Y solamente con estos objetivos y su respectivo análisis algebraico podemos garantizar que el sistema deja de moverse y además que es estable. Ahora, estos fundamentos son el punto de partida para estudiar muchas cosas más específicas. Por ejemplo, ¿cómo podemos elegir los valores de la matriz K? En términos generales, sabemos que la parte real de sus eigenvalores deben ser definidos positivos, pero si quieres profundizar en ello, deberías estudiar la ecuación característica de la matriz. La forma más simple de escoger dichos valores es proponer una matriz diagonal donde sus valores siempre serán positivos, aunque en lecciones posteriores aprenderemos un método para generar esta matriz de forma automática. Otra cosa muy importante es que hasta ahora solo hemos estudiado sistemas ideales. En todos ellos podemos medir sus variables sin ningún problema y en todos podemos suministrar una función de control. Pero por ejemplo, en un motor de corriente directa solo medimos la posición y velocidad usando encoders en la vida real, por lo que la corriente debe estimarse. Pero esto lo aprenderemos poco a poco más adelante. Por el momento comenzaremos a analizar sistemas que
requieren de tener un comportamiento específico, así que es muy importante que si tienes alguna duda, nos contactes a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.